La familia real debe seguir algunas reglas verdaderamente extrañas, pero la más rara entre ellas es la que especifica cuándo tienen permitido dormir. Y si piensas que la regla está reservada para los niños, no es así. Un tutor de la Escuela Australiana de Etiqueta describió a Harper's Bazaar, Australia, algunas de las reglas más descabelladas que la familia real debe seguir, incluyendo la regla de que nadie puede ir a la cama antes que la reina. Y considerando que ella se acuesta alrededor de la medianoche, lo más probable es que esto se aplique únicamente para los adultos de la realeza y no para los niños como el príncipe George y la princesa Charlotte. El antiguo secretario privado de la reina Isabel, Sir William Heseltine, le dijo a The Telegraph que esta costumbre de la familia real no es realmente una regla, sino más bien una tradición, la cual la princesa Diana aparentemente ignoraba constantemente. Those stories arose long time ago and have kept coming out again and again. Según Heseltine, para Diana las largas noches reales eran una agonía. Durante 1 hora más o menos todos se sentaban a conversar en el salón y nadie sentía que estuviese bien acostarse antes de que la reina lo hiciera. Pero Diana ya no lo soportaba, entonces lo que hacía era disculparse e ir a la cama antes que la reina, lo cual era mal visto. Mal visto o no, nadie puede culpar a la princesa Diana por querer dormir 8 horas cada noche. Es decir, todos necesitamos nuestro sueño reparador. La tradición sobre la hora de dormir no es lo único descabellado de la familia real. La Navidad significa mucho para la realeza, pero la apertura de los regalos no se realiza en la mañana como en la mayoría de los hogares británicos. De acuerdo con un tutor de la Escuela Australiana de Etiqueta, los regalos de Navidad deben abrirse en Nochebuena dentro del Salón Rojo de Sandringham. My own family often gather round to watch television, as they are at this moment. Además de los regalos, cuando se trata del periodo festivo, la familia real es muy meticulosa. El tutor reveló: la Navidad es una ocasión real para la reina y su familia y se ha celebrado de la misma manera durante cientos de años. La reina siempre pasa la Navidad en su propiedad en Sandringham y se espera que los invitados sigan una serie de reglas estrictas. Hay un orden de llegada de los miembros de la familia real, desde los jóvenes hasta los de más antigüedad. Los invitados llevan su propia comida y vajillas. Y como Sandringham es considerado propiedad de la realeza, se sigue el protocolo real con las debidas reglas de etiqueta y apegándose a un estricto código de vestimenta a todas horas del día. O sea, básicamente, la Navidad va en serio para la familia real y todos tienen que dar lo mejor de sí. Todo el mundo sabe que la tradición dicta que las mujeres deben hacer una reverencia a la realeza e incluso los miembros de la familia real deben seguir esta regla. Las damas de la realeza siempre deben hacer una reverencia a alguien de mayor rango, lo que significa que Kate Middleton y Meghan Markle tienen que hacer una reverencia cada vez que ven a su suegra real, la reina Isabel. Si bien esto podría sonar como una tradición agotadora, también explicaría cómo Middleton y Markle se mantienen en tan buena forma. Después de todo, ¿quién necesita ir al gimnasio cuando estás haciendo reverencias constantemente? También vale la pena señalar que, según el protocolo real, no se permite a nadie caminar delante de la reina o incluso a su lado, ya que dar la espalda a la monarca está totalmente prohibido. Ser de la realeza requiere mucho trabajo duro. No todas las reglas que la familia real debe seguir son dictadas por la reina. Una regla particularmente descabellada puede ser atribuida a la realeza del pasado. Gracias al rey Charles II, quien gobernó en el siglo XVII, la Torre de Londres siempre debe tener al menos 6 cuervos y la realeza tiene prohibido liberarlos. Según un tutor de la Escuela Australiana de Etiqueta, esto fue decretado después de que un cortesano, luego de que Charles casi se deshiciera de todos los cuervos de la torre, le diera una terrible advertencia. Si los cuervos de la Torre de Londres se pierden o escapan, la corona caerá y Gran Bretaña caerá con ella. But the king was warned if he did that, the tower would crumble and the kingdom would fall. Al menos romper la regla sobre la hora de dormir no tendría consecuencias tan graves así. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí, además más videos de The List sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.